Antes de leer con ustedes, de entrar en tema, me encantaría de apartar unos minutos para orar por esta nación. Nosotros que estamos aquí, es nuestra nación. Desde el lunes hasta hoy a las 8 de la mañana, nosotros estuvimos en una jornada de oración, 7 días de oración. Y fue un grupo bastante grande. Ayer tuvimos acá 80 y pico de gente orando. Hoy tuvimos un grupo bastante grande a las 8 de la mañana. Y estos últimos días hemos estado orando por los Estados Unidos, hemos estado orando por las familias, hemos estado orando por sanidad, hemos estado orando por los gobernantes, por paz. Hemos estado orando y lo vamos a hacer un momento más antes de leer la Biblia. Pero quisiera yo, como vuestro pastor, aquellos que nos están visitando, una alegría tenerte con nosotros. Quisiera yo leer algo a ustedes de mi parte, hacia ustedes como iglesia, en una pequeña reflexión antes de orar. Como ustedes lo saben muy bien, a través de las noticias, todo lo que ha pasado en el país, Charlie Kirk fue asesinado otro día, esta semana, una muerte muy trágica. Para aquellos que no conocen, era un comentarista cultural, un líder, un joven que desde los 18 años, yo creo que ese muchacho tenía mucho talento, muchos dones. Obviamente que no era perfecto, no somos perfectos, pero era un esposo, un joven de 31 años, me acuerdo, mi hijo tiene 31 años. Mi hijo Jefferson tiene la edad de él. 31 años casado con 2 bebés. Y lo más importante, era un seguidor de Jesucristo. Porque lo dejaba ver en claro que era un seguidor de Jesucristo. Y le encantaba compartir el evangelio y defender su fe. Me he dado cuenta que muchos jóvenes, young adults, los jóvenes adultos en los Estados Unidos, sobre todo en muchas de nuestras iglesias, han sentido muy de cerca y de una manera muy personal la pérdida de este muchacho. Un accidente que ha causado muchas reacciones en diferentes tipos de personas. Unos enojados, otros tristes, otros frustrados y aquellos con un sentido de injusticia por lo que pasó. Ahora, yo me pregunto por qué este evento nos ha golpeado tan fuerte, sobre todo los que vivimos en los Estados Unidos. Porque muchas de las convicciones de Charlie son también nuestras convicciones, las convicciones de la iglesia, a favor de la vida, de la familia, a favor de los derechos de los padres. Y con valentía ese muchacho promovía los principios y valores, sin miedo. Pero por encima de todo, en mi forma de ver esto, por encima de todo, yo veía una fe muy sólida en Jesucristo. Ahora, no es de extrañar, obviamente, que nos preguntemos, ¿qué está pasando en el mundo? Y para ser más personal, ¿qué está pasando en nuestro país, en nuestra nación? ¿Por qué tanto odio? Mucho odio. ¿Por qué tanta violencia? Casi cada semana escuchamos acerca de un otro tiroteo, o en la escuela, o en la iglesia, ataque en el metro, como el caso de esa muchacha que parte el corazón de una situación tan inocente en un metro, ser asesinada de una forma tan brutal. Y ahora este líder generacional que fue muerto frente a las cámaras, donde el mundo todo pudo ver. Pero iglesia, yo tengo que decir a ustedes que en medio a tanta confusión que hay en el mundo, yo veo personas con mucho miedo, veo gente muy triste, veo personas muy enojadas, veo
incluso cristianos confundidos. En medio a todo esto, como pastor de esta iglesia, yo quiero recordar a ustedes lo que nos dice la Biblia. No es lo que nos dice el hombre, sino lo que nos dice la Biblia. Por ejemplo, en Efesios capítulo 6, la Biblia dice, porque no tenemos lucha contra la sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Luego en 2 Corintios 10, 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Eso significa que como cristianos en Cristo Jesús, nacido de nuevo, nosotros no respondemos a la violencia con violencia. No respondemos a la violencia con violencia. No silenciamos a nuestros enemigos con la bala. Nosotros persuadimos con la palabra de Dios y mostramos respeto a quienes piensan diferente de nosotros, porque tenemos que aprender a respetar a aquellos que piensan diferente de nosotros. Vivimos sim com valentia como creyentes, deveríamos vivir com valentia y hablar con coraje acerca del Evangelio. Deveríamos sim todos hablar con coraje acerca del Cristo muerto y resucitado, en que creemos de una manera profunda. Estos hechos que están ocurriendo y otros más que van a ocurrir, no deberían sacudir nuestra fe. No deberían poner un miedo, pero debería sí fortalecer nuestra convicción, nuestros valores y nuestras creencias, que vienen no de un hombre, sino de la palabra de Dios, donde estamos firmes. Interesante que Charlie Kirk, 3 días antes de su muerte, él publicó en sus redes sociales esta frase: Jesús murió para que podamos vivir. Jesús murió para que podamos vivir. Piensa conmigo por un momento en esto. Una de sus últimas declaraciones públicas no fue política, sino sobre Jesús, la cruz y la resurrección. En los últimos años, Él ha estado hablando acerca de ese Cristo y predicando acerca de la esperanza, creyendo en la resurrección, que yo creo que todos nosotros debemos de hacer lo mismo, de una manera u otra, no callarnos en hablar de Cristo, orar por esta nación y creer en el poder del Evangelio. Vamos a orar. Padre, nosotros te damos gracias por este país, por esta gran nación, por el privilegio de vivir acá, pero a la vez por la responsabilidad que tenemos de ser sal y luz en medio de las tinieblas. Ayúdanos a ser creyentes que aman de verdad, que entienden su misión. Ayúdanos a ser creyentes con un corazón compasivo, pero que a la vez creemos en tu justicia, porque tú eres un Dios justo. Te alabamos y te damos gracias por la vida de tu iglesia aquí, en este país, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Interesante porque en nuestro pasaje de hoy, Pablo está hablando acerca de la resurrección. Nuestro pasaje de hoy es un pasaje lleno de esperanza para nuestras vidas. Ese pasaje nos recuerda que la muerte no tiene la última palabra. La muerte no tiene la última palabra. De manera que te quiero invitar
Aquí tú puedes abrir tu Biblia conmigo y vamos a leer 1 Corintios 15, en verso 12 en adelante. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada. Tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido, y si en verdad los muertos no resucitan. Qué cosa tan increíble, ¿no? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes, dice Pablo, es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. ¿Te puedes imaginar? Si no hay resurrección, los que murieron en Cristo allá atrás también están perdidos. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Que el Señor bendiga su palabra. Ahora tenemos que entender, porque nosotros hemos dicho aquí una y otra vez, que esta carta ha sido escrita para la iglesia que estaba en la ciudad de Corinto, con una influencia griega increíble, la filosofía griega, la casa, la cuna de Sócrates y de Platón. Cuando Pablo está hablando a la iglesia acerca de la resurrección, los filósofos griegos se molestan. Y algunos hermanos de la iglesia que no creían en la resurrección pasaron a creer, pero otros seguían confundidos. El problema es que la resurrección es un tema que no encaja con la filosofía griega, porque los filósofos griegos decían el siguiente: el cuerpo humano es la cárcel del espíritu. El cuerpo es malo, el alma o el espíritu es bueno y es eterno. De manera que cuando una persona moría, en la filosofía griega no se cree en la resurrección. ¿Sabe por qué? Porque ellos dicen, cuando una persona muere, el espíritu sale, quiere decir que ese espíritu se libera de un cuerpo que es malo. Y ese espíritu está libre. Finalmente, el espíritu se liberó de la cárcel que es el cuerpo. Ahí viene Pablo hablando del evangelio, de un Cristo resucitado. Y él dice, Dios creó el cuerpo y lo va a redimir. Entonces, un choque terrible con el concepto griego y el concepto de lo que predicaba Pablo. Porque la muerte, dice ellos, libera el alma del cuerpo, pero la Biblia dice que la muerte es enemiga y ella será vencida en la resurrección. Los filósofos decían, no hay resurrección del cuerpo. La Biblia dice, Cristo resucitó físicamente. No era un alma. Cristo resucitó físicamente y mostró también que los que creen en Él un día van a resucitar, porque Él mismo lo dijo. Los filósofos griegos decían, no, la inmortalidad es solo del alma, no del cuerpo. Y la Biblia dice, toda la persona, el cuerpo, el alma y el espíritu, serán glorificados. ¿Entiendes el conflicto que hay aquí? Pero lo hermoso de la palabra de Dios. Y hay 4 cositas aquí en lo que acabamos de leer y otros versículos de la palabra que me encantaría que nosotros pudiéramos meditar, sobre todo en días como hoy, que hemos visto tanta muerte. ¿Qué esperanza hay para aquellos que mueren en Cristo? ¿Qué es lo que nosotros creemos acerca de eso? Entonces hay 4 cositas que están en tu
tu programa, que me gustaría recordarte que se encuentra en la palabra de Dios. Podemos llamar de lecciones. La primera es, cree que la resurrección es esencial. Como creyente, no sé si tú eres creyente, si tú nos estás visitando, pero como creyente, nosotros tenemos que creer que la resurrección es esencial, es el fundamento, es la base de todo. Porque el evangelio que tanto hemos hablado aquí, el evangelio es que Cristo murió en la cruz, fue sepultado y Dios lo levantó de entre los muertos. Y Él dijo que iba a volver y que los que murieron en Cristo también resucitarían. Mis queridos, sin resurrección no hay salvación. Sin resurrección no hay perdón de pecados. Sin resurrección no hay vida eterna. Sin resurrección no hay cielo. Sin resurrección esta reunión es en vano. Sin resurrección tu creencia en Dios es en vano completamente. Sin resurrección la predicación de la palabra de Dios es en vano. Sin resurrección la Biblia no es la verdad. La resurrección es esencial, es la base, es el fundamento de todo. No es solo una doctrina de la Pascua una vez al año. Que solo celebramos la resurrección una vez al año en la Pascua. Es más, en el país que nosotros vivimos hoy día, los Estados Unidos, el promedio del norteamericano va a la iglesia 2 veces al año. Y se llenan las iglesias, por eso se hacen muchos servicios. En la Pascua y en la Navidad. Y esas personas se consideran cristianas. ¿Por qué van a la Pascua? Porque creen que Jesús resucitó. ¿Por qué van a la Navidad? Porque creen que Jesús nació, que un Salvador nació. Entonces, para nosotros los creyentes en Cristo Jesús, no deberíamos celebrar la resurrección una vez al año, deberíamos celebrar la resurrección todos los días de nuestra vida. Porque Pablo sigue hablando en el verso 20 del capítulo 15, él dice, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. 21 dice, de hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Adán introdujo la muerte, Cristo introdujo la vida. A través de la resurrección. A través de un hombre entró el pecado en el mundo, pero a través de un hombre Dios envió a este hombre para salvar al mundo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Así como Adán, todos mueren. También en Cristo, todos volverán a vivir. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, después cuando Él venga, los que le pertenecen. El versículo 24 amplía mejor esa perspectiva cuando dice, entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta someter a todos sus enemigos a su dominio. Esto para mí huele a guerra. Huele a batalla. Pero es una batalla distinta. No es con bala. No es con un cuchillo. Esta es una guerra sobrenatural que está más allá de lo natural, que tú no la puedes vencer con armas naturales, sino con armas sobrenaturales. Sobrenaturales. Y fíjense lo que dice entonces Pablo en el verso 25. Porque es necesario que Cristo reine hasta someter a todos sus enemigos. Lo lindo de esta guerra es que los cristianos sabemos que el enemigo ya ha sido derrotado. Tu trabajo no es vencer al diablo. Tú no eres un cazador de demonios como algunos creen.
Tu trabajo no es hacer batalla espiritual. No hacemos batalla espiritual. ¿Cómo vas a hacer batalla espiritual si el enemigo está vencido, ha sido derrotado en la cruz del Calvario? Cuando Cristo murió, fue sepultado, resucitó, Satanás fue derrotado. Él ha sido derrotado. Tú no tienes que derrotarlo. Ahora él sigue activo, sí. Y tu trabajo como creyente es poner las armaduras de Dios. Porque él no duerme, no descansa, no toma vacaciones, pero la victoria es un hecho. Los cristianos no luchamos para tener victorias. Por favor, corrige tu teología, corrige tu concepto bíblico. No luchamos para tener victoria, no luchamos para ir al cielo. El cielo es un hecho. Nosotros luchamos a partir de la victoria. Ya tenemos la victoria y luchamos a partir de la victoria, no para tener la victoria. ¿Tú me entendiste lo que yo te dije? ¿Me entendiste? Si eres creyente, tú ya tienes la victoria. Tú eres una mujer victoriosa. Tú eres un hombre victorioso. Y lo que tenemos que hacer es recibir la victoria total de Cristo. Entonces, recibe la victoria total de Cristo. Hay mucha maldad a nuestro alrededor, como te hemos dicho. Pero Pablo dice que esa maldad y que la muerte serán derrotados. Y dice que el último a ser derrotado será la muerte. Mira el verso 26. El último enemigo que será destruido es la muerte. Así que, cuando tú te sientas tentado a permitir que la ansiedad te domine, cuando tú sientes que la tristeza y la depresión quieren dominarte a ti, cuando tú sientes que el miedo se acerca y la confusión en tu cabeza, o te sientes inseguro o inseguro, o miedo y fobias, la mejor medicina para ti es recordar que Jesús en la cruz del Calvario ha derrotado el enemigo, ni la depresión, ni la ansiedad, ni las fobias, ni el miedo tiene dominio y autoridad sobre tu vida, porque tú luchas a partir de la victoria que Él ya te ha dado. Entonces la mejor cosa es, recuerda la resurrección. Recuerda lo que Él ha hecho por ti. La victoria no es después de la muerte, la victoria es hoy. Hoy. Es claro, a veces parece que estamos perdiendo la batalla, ¿verdad? Y a veces nos sentimos así. Pero qué bueno que la vida cristiana no se trata de un sentimiento. Puedo sentirme derrotado, pero mi Biblia me dice que soy más que vencedor. Puedo sentirme triste, que es verdad, por mis emociones, pero mi tristeza no determina mi posición. La posición en Cristo es buena, no cambia, aún con mi tristeza, aún con los problemas que tengo. La posición no cambia porque la Biblia dice, de acuerdo a Romanos, que nosotros estamos en Cristo. Y el que está en Cristo es nueva criatura. No hay condenación para el que está en Cristo y no depende de cómo tú te sientes, depende de tu convicción, tu creencia y de haber colocado tu fe en Jesucristo. De manera que mi consejo que yo te doy es que tú deberías reorganizar tu vida alrededor de la resurrección. ¿Qué te parece la propuesta? Reorganizar tu vida alrededor de la resurrección. ¿Cómo podemos hacer esto de reorganizar nuestra vida? Cuando nos reunimos aquí cada domingo, estamos reunidos aquí porque Cristo ha resucitado. Primer día de la semana. Cuando miramos los bautismos que acabamos de ver, esos bautismos que acabamos de ver,
es un mensaje de la resurrección. La persona entra en el agua y decimos, te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muerte y resurrección. Cuando Cristo murió, murimos con Él. Cuando Él resucitó, resucitamos con Él. Cuando tú participas de la cena del Señor, eso es un mensaje de la resurrección. La copa que simboliza la sangre de Jesús derramada y el pan que simboliza su cuerpo. Y luego Pablo dice que debemos de hacer eso hasta que Él venga, porque Él va a venir. Para Él venir es porque Él tuvo que morir. Para Él venir Él tuvo que resucitar. Por eso nuestra esperanza está en esto, en un Cristo resucitado. Reorganiza tu vida alrededor de la resurrección. ¿Cómo? Congrégate. Lee su palabra. Usa tus dones para Dios. Huye de toda tentación. Algunos de ustedes van a tener que dejar algunas amistades que no les sirven. Amistades que están destruyendo tu vida. Es más, en el verso 33, Pablo dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No se deje engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Para reorganizarte alrededor de la resurrección, vas a tener que dejar algunas compañías que no te hacen bien y empezar a vivir tu vida de acuerdo al diseño de Dios. Y como creyente, de acuerdo a todo lo que hemos podido leer en el texto, la invitación es que tú y yo podamos participar en la realidad de la resurrección. Me encanta esto. Participar en la realidad de la resurrección, porque la resurrección es real. Hace unos años atrás, yo empecé a estudiar la vida de Buda. Cuando estaba en la universidad, tuve que estudiar toda la vida del profeta Muhammad, del Islam. Como tú estudias religión, tú tienes que estudiar las sectas, y estudiar la vida de Joseph Smith, el fundador de la religión de los mormones. Un filósofo chino llamado Confucio. Estaba muy confundido, no sé si tiene que ver con su nombre, pero me llama la atención el detalle. Y tú vas a estudiar la vida de Buda y vas a darte cuenta que el budismo no es una religión, es una filosofía de vida que cree firmemente en la reencarnación, no en la resurrección, la reencarnación. Y Buda era un hombre bueno en ese contexto. Y él enseñaba a la gente a encontrar el camino de la iluminación y reencarnaciones repetitivas. Cuando Buda muere, se toma parte de su cuerpo, su ceniza, y algunos pelean, dicen que él está aquí, allá en Asia, pero parte de su cuerpo está en algún lugar, o las cenizas están enterradas en algún lugar. El profeta Muhammad, el fundador del mundo musulmán, del Islam, murió en el 632 después de Cristo. Fue sepultado en Arabia Saudita, Meca y Medina. Todos los años millones y millones de musulmanes van al Hamadán para venerar y tener durante ese mes la visita a Meca. Porque de acuerdo a la religión, si tú eres un musulmán, antes de morir, tú tienes que visitar ese lugar. Y ahí está el profeta. Ahí dicen que está su cuerpo. El filósofo chino Confucio, que murió en 479 AC, antes de Cristo, dice que su tumba se encuentra en China y sus restos mortales siguen ahí. Joseph Smith, una historia interesante, un joven 17 años, segundo había estado en muchas iglesias cristianas, no encontró la verdad. El ángel Moroni se reveló a él
y le dijo dónde estaban unas placas que debería desenterrar las placas, seguir las instrucciones que estaba ahí, él, guiado por ese ángel. Él muere en 1844, sepultado en Illinois, aquí en los Estados Unidos. Sus huesos continúan en la tumba, la gente lo sigue visitando. Entre los años 4 y 6, en Belén de Judea, muere el hijo de un carpintero y de una joven adolescente. Nace en Belén de Judea, muere en Jerusalén, empieza su ministerio a los 30 años. Lo hicieron muchas falsas acusaciones, pero durante su vida, todos esos hombres que les mencioné enseñaron el camino hacia Dios, el camino hacia la iluminación. Ellos enseñaron el camino. El hijo del carpintero, cuando empezó su ministerio, fue el único que no enseñó el camino hacia Dios. Él dijo: yo soy el camino. Yo soy el camino. Ninguno de ellos pudieron decir: yo soy el camino. Enseñaron el camino. Jesús de Nazaret dijo: yo soy el camino para que tú camines en él. Yo soy la verdad para que tú creas en ella. Y yo soy la vida para que tú vivas en ella. Lo enterraron. Y si tú vas a Jerusalén y tú llegas a la tumba del hijo del carpintero, está el mismo anuncio desde hace 2000 años. La tumba está vacía. La tumba estaba, él no está aquí. Tú puedes entrar en la tumba. Y es más, ninguno de estos pudieron resucitar. El hijo del carpintero dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Tú lo crees? Yo lo creo. Yo lo creo. Este es el Cristo que nosotros creemos. Ese es el Cristo vivo, real, que habita en nuestras vidas, que está presente. ¿Será que nosotros podemos creer esto, vivir esto, y aún en medio de tanta confusión, tú como creyente poder tener paz en medio de tanta confusión y saber que tu fe está puesta en un Cristo vivo?